Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Abogado por la libre de derecho y musicólogo. Pareciera que estas actividades son opuestas, pero en él se funden y conviven. Funcionario público cultural y crítico musical. Una de las voces más respetadas en el mundo de la cultura. Presidió lo mismo con Aculta que el Festival Cervantino. Hoy encabeza artísticamente el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, que se ha convertido en un referente a nivel mundial por la calidad de sus ejecutantes. Esta noche al filo, el maestro Sergio Vela. Bienvenido, querido y admirado maestro Sergio Vela. Gracias por acompañarnos. Un placer, querida Ana María, estar contigo después de tantos años de conocernos. Tener la oportunidad de charlar contigo es un privilegio. Y ya viene el Festival de la Ciudad de México. Fíjate que el Festival del Centro Histórico surge desde los años 80 con un propósito de crear un momento de excepción en el ritmo cotidiano de la vida urbana, pero con esta idea de enfocarse a una circunscripción territorial que en aquel momento requería de mucha atención de parte de la sociedad civil, porque el centro histórico fue paulatinamente abandonado y bueno, el festival surgió en vísperas del temblor de 85. Es correcto. Surgió en 1984 como una iniciativa de un grupo de entusiastas del sector privado que sin ánimo de lucro establecieron un patronato. Contaron desde el comienzo con el respaldo de instituciones culturales públicas y comenzó una labor de revitalización de las actividades culturales en recintos, algunos formales, otros informales, llevando pues teatro, música, danza, ópera, artes visuales, actividades académicas, etcétera, a distintos recintos, palacios, plazas, templos y museos, por supuesto, desde luego los teatros o auditorios, y posteriormente se añadió el espacio público. El festival ha tenido a lo largo de más de 3 décadas de existencia, en primer lugar, una gran continuidad, un compromiso de involucramiento del sector privado y con el respaldo del sector público, lo cual habla de una corresponsabilidad. Un sello cualitativo que lo ha distinguido y también un afán de diversidad que conserva hasta la fecha. De tal manera que, bueno, pues contra viento y marea el festival persiste cada primavera y estamos efectivamente a punto de inaugurar. El 11 de marzo inauguraremos en el Palacio de Bellas Artes y tendremos una programación que abarca la Semana de Pasión, como se le denomina, y toda la Semana Santa para terminar el domingo de Pascua, de tal manera que se utiliza también un periodo vacacional para que el público, tanto el que vive en la Ciudad de México y tiene tiempo libre, como el que visita del interior de la República o incluso del extranjero y que naturalmente va a visitar el Centro Histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO, pues haya una oferta artística que debe ser significativa y en un momento dado una experiencia estética transformadora. Sin lugar a dudas, y además qué importante porque pues los mexicanos no tendríamos que ir a Viena o a Alemania o a estas grandes sedes culturales para disfrutar de los espectáculos. Ya vienen. ¿Cómo le hacen para que vengan? Bueno, porque me imagino que esto no empieza ayer. Es un trabajo previo de muchos meses. Son meses y a veces años de gestión, de entablar el contacto con una compañía de danza o con una compañía de teatro o con un grupo musical, sea camerístico o sinfónico o coral, en fin, buscar qué tipo de respaldos públicos o privados puede tener cada quien para aliviar las cargas financieras que implica el desplazamiento, más los honorarios o la estadía, concitar el apoyo de patrocinadores de aquí mismo, negociar con las instituciones públicas la utilización de espacios, tener además un grupo de patrocinadores que den un respaldo. Lo mismo en materia de difusión que apoyos en especie o líquidos. Es decir, sí es un trabajo que logísticamente implica mucha dedicación, pero siempre hay que tener en la mira cuál es el propósito. Acercar lo mejor de la producción nacional e internacional de cada una de las disciplinas artísticas, porque se trata de un festival multiartístico, multidisciplinar, al público en un periodo determinado,
con ciertos equilibrios, por ejemplo, el equilibrio entre lo clásico y lo popular, entre lo vanguardista y lo tradicional. Cada una de las disciplinas artísticas también debidamente equilibradas. Si hay música de cámara, no sea nada más música de cámara o de un periodo, sino una visión amplia. Hay para todos, en pocas palabras, que de eso se trata. Es como, si me permites el símil, una especie de gran buffet, sí, en que uno puede apetecer algo salado, algo dulce, algo más picoso, algo más acaramelado, pero todo esto servido con el mayor esmero. Y desde luego yo quiero hacer un reconocimiento al apoyo que recibe el Festival del Centro Histórico, en primer lugar de su patronato, que durante muchos años pues ha estado al pie del cañón. Por otra parte, de los patrocinadores del sector privado, pero de manera muy especial el apoyo que da el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura y el gobierno federal también a través de la Secretaría de Cultura y de una institución como el Instituto Nacional de Bellas Artes o incluso también como institución autónoma la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, se trata de una iniciativa en la que todos coinciden en que es bueno, que es noble, que es valioso. Y bueno, pues creo que estamos Solo urgidos. trabajando en equipo se pueden llevar a cabo grandes logros como es esto. Y sabemos que nuestro país está urgido de tener este tipo de ejemplos, ¿no? Exacto. Sinergia, efectivamente, tú lo has dicho. Oye, y ganamos en todos sentidos, porque además de que hay recintos en nuestro país, en nuestra Ciudad de México, fantásticos, también los visitan grandes artistas. ¿A quiénes no hay que perder? Bueno, la pregunta es comprometedora, Sí, como te podrás imaginar, porque sintetizar, mira, te diré, la inauguración va a contar con un gran director, Johannes Wildner, que actúa como huésped de la Orquesta Sinfónica Nacional, y contaremos con un solista excepcional, que es Pablo Fernández, que es violonchelista, reciente ganador del concurso Tchaikovsky y premiado hace apenas unas semanas como el artista joven más sobresaliente de la música clásica a nivel mundial. Él va a estar al comienzo en un homenaje a Cervantes con el Don Quijote de Strauss, pero también vamos a tener un homenaje a Shakespeare desde las primeras obras que se presentan, la Obertura a Otelo de Rossini o el Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Vamos a tener a Lucas Debargue, un pianista francés extraordinario. Vamos a tener una compañía de danza barroca francesa con música en vivo, que es la compañía Levantai, significa el abanico. Vamos a tener también un grupo de artistas malienses, el trío Dakali, por ejemplo, haciendo música tradicional de Malí, o Armónico Tributo, que es un grupo austríaco con un grupo turco, Turcaria, que muestran un encuentro musical en torno al asedio de Viena de 1683, lo cual significa también que lo que nos interesa es tender puentes de comunicación, porque en un festival, creándose ese paréntesis en el ritmo cotidiano de la vida, lo que ocurre es que al entrar en contacto con el otro, afirmamos nuestra propia identidad, todo aquello que nos distingue de los demás, pero también nuestra pertenencia a una misma especie, se entabla un diálogo, se establece un vehículo de comunicación. Entonces creo que también vivimos tiempos en que en el mundo estamos urgidos de evaluar todo aquello que nos concierne como especie en común a través del arte, porque es un diálogo universal. ¿Qué es la cultura, Sergio Vela? Mira, pregunta que daría como para un seminario entero y no nos pondríamos de acuerdo o no podríamos zanjar la cuestión. Podríamos decir que la cultura, poéticamente, es la imaginación compartida, generosa, propositivamente. En realidad, la cultura es todo aquello que transforma favorablemente la naturaleza. Es una actividad esencial del ser humano. La palabra cultura, que nosotros hoy utilizamos de una manera bastante franca y sin demasiado reparo, en realidad es una incorporación reciente de un par de siglos a las lenguas occidentales, porque es una expresión metafórica, viene del cultivo, cultivar, que implica sembrar, irrigar, y paulatinamente ver que aquello florece, fructifica y se puede cosechar. Entonces, cuando se habla de una persona que ha tenido este cultivo de valores espirituales, de valores morales, de tradiciones, no es más que una forma de ser, pero siempre propositivamente. Porque cuando hablamos de la cultura de la destrucción, por ejemplo, pues en realidad es un empleo inexacto, estaríamos hablando de incultura. Todo aquello que transforma la naturaleza, todo aquello que no es natura, es cultura, pero en una transformación favorable. Y en ese sentido, cultura es todo aquello que nos distingue de los demás y al mismo tiempo que nos afirma como en un sentido de pertenencia a la misma especie humana. Te debe de haber pasado en
los distintos cargos públicos que has ocupado y a lo largo de tu carrera, que hay muchos jóvenes con esta inquietud de lograr un espacio, un lugar, ya sea en la pintura, en la danza, en la música, pero lo ven muy complicado realmente pertenecer con su manifestación cultural a este ambiente. ¿Nos podrías platicar de esto? ¿Qué pasa? Bueno, lo primero, me parece, es perderle el miedo al concepto que es en realidad un prejuicio de inaccesibilidad. Yo tengo la impresión de que cuando un joven se acerca a cualquier expresión artística, es capaz de recibir el mensaje y puede tener la vivencia estética por sí mismo e irse involucrando paulatinamente. Pero no solo eso, me parece que iniciativas como el Festival del Centro Histórico también tienen cabida a las expresiones espontáneas. Por ejemplo, en plazas públicas tenemos, con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México, de su Secretaría de Cultura, una serie de canciones del exilio latinoamericano o un homenaje, celebración de Óscar Chávez o un encuentro, por ejemplo, de sonideros. Todo esto significa que se hace partícipe también a la población juvenil sin costo alguno. Y desde luego yo creo que México es un país, y la Ciudad de México más aún, particularmente incluyente. Y el centro histórico, que en realidad es el centro neurálgico de todo el país, porque no debemos olvidar que el país se llama así por la ciudad, no al revés. Sí. La Ciudad de México es lo que da nombre a todo el país. Entonces el centro, la capital misma, sigue siendo relevante para todos los mexicanos. Y yo creo que México es un país particularmente incluyente, la Ciudad de México lo es y su centro histórico indiscutiblemente. ¿Qué lugar ocupa, tú que eres experto, la Ciudad de México en el mapa cultural del mundo? Dios mío, yo creo que es una pregunta muy pertinente, debemos estar conscientes de que México es una de las pocas naciones con una presencia cultural continua milenaria. Es decir, México tiene más de 3,000 años de historia continua, sin interrupción de grupos humanos, y esto implica capas culturales que se van sobreponiendo y van creando un tejido larguísimo y complejísimo. Estamos hablando de China, de Egipto, de Grecia, quizá de lo que hoy es Irak, que antaño fue Babilonia y antes incluso fue Sumeria. No estamos hablando de tantísimas naciones que tienen una presencia cultural originaria continua. Por otro lado, México es uno de los países más ricos en lenguas, en diversidad cultural, étnica. Tiene también uno de los mayores índices de sitios que son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y si pensamos que la Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos del mundo, solo después de Londres, pues creo que con estas cifras, Anita, estamos hablando de un gran país, de una gran cultura y una gran efervescencia. Yo celebro, no sabes con qué entusiasmo, cuando artistas extranjeros, promotores culturales extranjeros, advierten, a veces con estupefacción, pero siempre de manera admirativa, la enorme vitalidad y frescura que hay en la vida cultural y artística mexicana. Y a veces los mexicanos no lo valoramos. Si vamos a salir de viaje, sí tenemos una agenda de qué museos hay que conocer o qué hay que ir a ver, pero de repente desconocemos nuestro entorno. Y justamente lo que ocurre con un festival es que focalizamos nuestro punto de vista. Realza, se da relieve y en última instancia, bueno, tenemos un sentido de pertenencia del cual podemos sentirnos justamente ufanos. En este programa siempre nos despedimos con un juego de ideas, ¿no? Se llama Juguemos al Filo. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurre. Dios mío, ya me vas a comprometer. No, nunca. Arte. Belleza. Filosofía. Hondura. Políticos. Escepticismo. Verde. Azul. Imaginación. Fantasía. México. Amor. Música. Yo lo no voy a decir. Palabras. Tu vida. No hay palabras. Inspiración. Trabajo. Ciudad de México. Libertad. Festival del Centro Histórico. Oferta. Sueño. Festival. Muchas gracias, Sergio. Querida, permíteme nada más decir que tenemos una página. Es correcto. Que es www.festival.org.mx. Ahí se pueden conseguir los boletos y también en las taquillas hay habituales. Hay accesibles boletos. Estaba yo viendo los precios. Muchísimas gracias, Querida, Sergio. es un placer. Y felicidades. A ti. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al Filo. Feliz fin de semana.